bienvenidos Santiago y Luisa Fernanda esta noche a Creciendo Juntos. Súper bienvenidos, esta es su casa, estamos muy contentos de tenerles, ya esto se está acomodando, así que no se preocupen que Dios ya va a empezar a acomodar esta conexión porque creemos que va a ser un programa de mucha bendición, así que vamos a sonreír y no se compliquen por eso, vamos a pasarla sabroso, que igual aquí hay casi 300 personas ansiosas por escuchar. Entonces empecemos por el principio. ¿Cómo se conocieron? Bueno, Dios les bendiga. Estamos realmente contentos de poder estar acá. Y esa es una de mis preguntas favoritas, porque realmente pude ver la voluntad de Dios en lo que iba a ser pues esta hermosa historia. Todo comenzó en un momento en mi vida en el que ese día estaba en el grupo de alabanza, tenía clase de escuela dominical y me levanté tarde. Entonces no tuve tiempo de ir a mi casa a cambiarme porque me invitaron a almorzar. No, es que todo estaba para que yo tuviese que ir a ese culto. Cuando yo llegué al culto, siéndole sincera... Muchachos, vamos a hacer una cosa. Yo creo que vamos a tener que hacer un acto de fe hoy. Un acto de fe. Y vamos a tener que pedirle a Dios que permita que esto se arregle. Yo creo que vamos a tener que orar en este momento para que Dios nos arregle este asunto. Porque no queremos perder ni un detalle. Y quiero que esto lo hagamos. Hagamos un acto de fe. Que el Señor nos permita tener esta transmisión. Porque sí creo que es de bendición. Creemos que este es un propósito de Dios. Y yo quiero que hagamos una oración. Si les parece. Ahí donde están ustedes y todos los que estamos acá. Vamos a pedirle a Dios que nos haga un milagro con esta conexión. Vamos a orar, porque no hay más que hacer aquí. Señor Jesucristo, en este momento te quiero dar gracias porque nos permites estar aquí, Señor Jesús. Tú eres quien ha dirigido todo este espacio, Señor. Tú eres el que ha puesto, Señor, el sentir, el que ha abierto la puerta para todo este trabajo de Creciendo Juntos, Señor Jesucristo. Como un acto de fe, Señor, y de dirección de tu Espíritu Santo. Quiero suplicarte, Señor, que pongas tu mano sobre todos estos dispositivos. Permítenos, Señor, ver tu gloria en este programa. Creemos que es tu propósito, Señor, y que alguien debe ser edificado hoy a través de esta historia. Señor Jesucristo, te rogamos que nos permita sacar adelante este programa para testimonio a esta multitud, Señor, de que tú respaldas este trabajo. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que esté estorbando, lo retrocedemos en el nombre de Jesús. En este momento. Aleluya, Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Listo. Iniciemos. Listo. Estábamos Vuelvan a hacer la llamada y conocimos? arrancamos de cero. Volvamos a hacer la llamada a ustedes y arrancamos de cero de nuevo. En el nombre de Jesús. Ok. Bueno, aquí vamos de nuevo. Ok, bueno, todo comenzó en un momento en mi vida cuando no estaba buscando tener una relación, no estaba buscando tener un novio, estaba muy concentrada en lo que eran mis estudios. Yo trabajaba todo el día, estudiaba en la noche y los fines de semana me dedicaba a la iglesia en su totalidad porque era una iglesia pequeña, entonces los servidores colaborábamos en muchas áreas. Ese día, justamente ese domingo, yo me levanté muy tarde, me cogió el sueño, estaba muy cansada, me lavé el cabello, lo único que hice fue medio plancharme el cabello, el capul y ya, salir. Llegué, estuve en la alabanza, tenía clase de niños, entonces pues que la pinta para dar clase de niños no
pues no es la más bonita, es la guerrera para tener clase con niños. Y tenías ojeras. Claro, estaba terminando corte, estaba fatal, fatal, fatal. Yo solo quería ir a dormir a mi casa después del culto. Pero terminado el servicio, el comité pues me informó que en la zona en la que estaba la iglesia nos apoyábamos mucho entre zonas, mucho, mucho, mucho. Entonces decían culto en tal lado y todos íbamos a apoyar. Nos apoyamos demasiado. Pero ese día mi comité no podía ir a un culto de jóvenes que había en una iglesia de la zona. Entonces me pidieron el favor que yo, como nunca iba, que por favor esta vez sí fuera. Pues yo dije, no, pues voy a ir a la casa, almuerzo y digo que me quedé dormida o algo me invento porque yo no quiero ir, estoy muy cansada y pues no. El caso fue que el Señor pues unió todas las cosas para que yo asistiera porque una chica me invitó a almorzar, todo se dio para que yo fuera al culto a San Isidro, era que teníamos que ir. Ese día fue hasta chistoso porque fui a almorzar donde la chica y ella dijo, me voy a cambiar para el culto. Y yo, pues bueno. Y ella bajó con su vestido de princesa, sus tacones brillantes, bajó como una princesa. Y yo, Dios mío, yo estoy terrible. Yo estoy Como muy una princesa peinada y nada. guerrera, estabas tú. Eso. El caso fue que le dije, lo único que pude decirle fue, tú me podrías prestar una chaqueta porque estaba haciendo mucho frío. Y yo creo que ella me prestó la... Bueno, es que de pronto está por ahí. La chaqueta de albañil. Pero igual yo tenía frío, yo me la puse y yo dije, camine. Y nos fuimos, no, iba muy mal. Yo llegué al culto y yo dije, no, pues ya estoy aquí, ya esperemos que se acabe. Y los muchachos que estaban en el altar se pusieron de pie. Entonces, yo no sé si todos hacemos eso, pero yo dije, bueno, este es el que va a dirigir. Este es el de los coros. Este tiene pinta de predicador. Y entonces cuando vi a Santiago, yo dije, la ofrenda. Son malas. Son malas. Yo dije, cuando pasó el momento de la ofrenda y no lo pusieron, yo dije, pobrecito, debe ser que apenas está comenzando en el servicio y no lo van a poner a hacer nada. O sea, está ahí porque es del comité. Yo pensé, cuando dijeron, vamos a orar por el predicador, es el hermano Santiago, yo sentí un enojo. Yo dije, uy, qué mal genio. Yo tengo trabajos, tengo que estudiar para parciales para venir a escuchar a un niño. Y en serio dije, ¿qué les pasa a un culto misionero de jóvenes e invitar a un niño? O sea, ¿con qué van a salir? De hecho, le escribí a mi papá y le dije, papi, en 15 minutos se acaba el culto, para que él fuera a recogerme y yo no tener que hablar con nadie ni nada. O sea, yo dije, esto va a ser rápido. Te metiste en La problemas cosa con Dios. No, sí, yo la encontré casi apartada. Y estaba muy escéptica, yo sí estaba muy escéptica. Dije, ¿con qué va a salir este niño? Y pónganle cuidado cómo comienza. Antes de la introducción dice, yo le voy a pedir un favor, hermano. Evite hablar con la persona que tiene al lado. Evite mirar su celular. Obviamente no porque esté yo, sino porque vamos a meditar en la palabra. Y yo, ¡ay, qué fastidio este muchacho! No. Tras del hecho de decirme qué hacer, no. Yo estoy aquí en contra de mi voluntad. El caso fue que el Señor comenzó a usar a este muchacho de una forma increíble. Yo sentí la presencia del Señor porque podría contarle en este momento que desde muy pequeña yo tuve el anhelo de servirle al Señor. Pero tuve un momento en mi vida en el que pues una persona jugó con eso y yo dije, ¿qué? O sea, yo le puedo servir al Señor desde mi profesión y me dediqué completamente pues a lo que soy ahorita. Y Dios dijo algo en esa predicación que a mí me rompió y desde ahí solo podía llorar como una niña.
y solo lloraba y me dijo, tú vas a tener, y me lo dijo a mí, porque me señaló, y uno sabe cuando es para uno. Pero fue sin intención, quiero aclarar. Era Dios, era Dios. Sí, sí, sí. Tú vas a tener que entregar ese título universitario a los pies de Jesús. Y empezó el Señor eso era cuchillo, cuchillo. Ay, Dios. Fue tanto El así. niñito ese. El niñito. El niñito ese. Fue tanto así que yo no aguanté ni siquiera que él invitara al altar, sino que yo literal caí. El Señor lo usó de una forma muy especial y yo comencé a hacer un proceso en mi cabeza como de ¡aus! Esa es la perspectiva de ella, ¿no? Sí, Porque no. yo también tengo como recuerdos de ese día. Pues ese día yo me sequé mis lágrimas. Le toca hablar al niñito. Ese día yo me sequé mis lágrimas y salí. Ese día entonces ya yo dije, bueno, gloria al Señor, y me sequé las lágrimas y como le había dicho a mi papá que en 15 minutos, pero el niñito predicó más tiempo, salí, mi papá ya estaba, me subí al carro y me fui. Y esa fue la primera vez que vi a Santiago. Ahí viene lo Ahora interesante. viene lo interesante. A Santiago. Claro, resulta que, bueno, pues por la gracia de Dios yo, digamos que ya llevaba como un tiempito saliendo a predicar a diferentes, pues, eventos, programas de jóvenes. Casi siempre me hacían la misma cara que mi esposa, entonces yo ya estaba como acostumbrado a que la gente me mirara y dijera como, esta plática se perdió, pues porque estaban esperando un predicador y llegaba uno, pues, la cuota inicial de un hombre, uno peso tristeza, como que la cosa no pintaba muy bien, y casi siempre me miraban como, ah, ¿usted es el predicador? Y yo, sí. Ah, bueno, hermano. Ya sabía, pues, como que la intención de las personas era esa. Ese día, pues yo ya, como les digo, llevaba saliendo un tiempo predicando y una de las cosas que los músicos que están conectados, como los predicadores me van a entender, es que se convierte en un problema casi ser soltero y predicador al mismo tiempo, porque uy, voy a hablarlo así abiertamente como si estuviera en mi casa, No, porque estás eso en tu empieza casa, estás en tu casa. el desfile y el niñerío a presentarle a uno desde los pastores, las mamás, a veces algunas chicas, y yo era, Dios mío, no, como que, espere, yo trataba como de cuidarme mucho en esa área y era muy escéptico. A mí me presentaban a alguien y yo le sacaba el cuerpo porque sentía que no estaba como en esa etapa de mi vida de escoger a alguien para mí, no era mi prioridad, esa es la palabra, no era mi prioridad. Entonces, pues yo evitaba mucho eso, llegaba a iglesias en donde había niñas muy bonitas, muy bonitas, pero muy loquitas. Entonces yo decía, pues muy bonita, pero qué peligro, Dios me ampare. Entonces como que evitaba. Y llegaba a otras iglesias donde había niñas muy bonitas, pero ya muy juiciosas. Y yo decía, no, qué pereza, ya muy juiciosa, que se le acercaban a uno. Dale. No, dale. Y entonces, pues resulta que en eso yo trataba de buscar a alguien que no me idealizara, que no quisiera a Santiago por su posición, sino más bien por lo que es, porque pues yo no soy siempre el que está de corbata predicando. Es un niñito. Yo soy el niñito. Entonces, en ese orden de ideas, yo llegué a ese culto y yo normalmente me siento a mirar como la iglesia, no acostumbro a llegar inmediatamente a orar, pues porque se supone que yo ya voy orado. Entonces ese día sentí en mi corazón arrodillarme a orar porque me invitaron adelante en la plataforma y pues me arrodillé, empezó el culto y cuando empezó el culto
yo me puse en pie y di la vuelta y miré todo el salón, esa iglesia estaba a reventar, no le cabía nada, pero mi mirada se fijó inmediatamente como en la mitad de la iglesia, en una niña con una chaqueta feísima, con unas ojeras, despeinada, que yo dije, Dios mío, pero algo sentí en mi corazón. Sí, no, yo sentí algo y yo le había dicho a mi mamá, yo le había dicho y a mis amigos, dejen de molestarme que el día que yo vea a la mujer que Dios tiene para mí, yo voy a saber que ella es. Y así fue. Ese día la niñita despeinada, porque es que ella dice que el niñito de la ofrenda, pero es que ella iba despeinada, ojerosa, con chaqueta prestada, y aparte de eso, coge posición corporal, así. Ah, sí. Ah, sí. O sea, Y yo, como la niña que quiere juguetera del Señor. eso. No, me quedo mirándola así y yo digo, bueno, Señor, pues de lo vil y de lo menospreciado. Para avergonzar a las sabias. Eso. Yo arranqué a predicar y pues yo me pongo a predicar y a mí se me olvida el mundo. Yo soy un apasionado por hablar de Jesús. Y en medio de eso yo me di cuenta que la niña pasó adelante y se arrodilló a orar y yo me bajé de la plataforma y habían muchos chicos en ese momento recibiendo bendición y yo fui y oré por ellos, entre esos oré por mi esposa, pero normal, nada, oré normal. Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, sí, sin ánimo de nada. Yo oré Oye, por esa está ella. buena. Sin ánimo de lucro. Y cuando yo terminé de orar, me senté y yo, ahora súmele a lo despeinada, a lo ojerosa, a todo eso, ahora llorando y con moquitos y toda la cosa, entonces ya no lucía tan bien, pero en ese estado, en ese momento, yo empiezo a sentir algo en mi corazón de, vaya y háblele. Y yo, por dentro, pero estoy loco, yo que voy a ir a hablarle a ella. No, yo ya me estoy, es como, dije yo dentro de mí, yo ya me estoy es como embobando. Y entonces en ese momento yo vi que ella se empezó a secar, que se empezó a limpiar. Con la manga de la chaqueta. Con la manga de la chaqueta, sí. Y entonces yo empecé en ese momento a esa lucha de mi cabeza y algo que me ponía Dios en el corazón de vaya y háblele. Y yo veo que ella se empieza a parar y yo no, yo qué voy a hablarle. Y mi corazón me decía, vaya y háblele. Cuando yo veo que ella se empieza a parar y se empieza a ir, entonces algo me paró a mí y me voy detrás de ella. Cuando voy por toda la mitad de la iglesia, se me atraviesa una muchacha, llorando terrible, mal, diciéndome, pastor, me decía, yo soy la de la prédica, y yo la miraba por dentro y yo decía, no, usted no es. yo por dentro decía, no, usted no es, seguro. Apártate de mí. Ay, no. Cuando Oye, yo le dije a la muchacha, vamos a hacer algo. Vas a respirar, te vas a secar las lágrimas, toma agua y ya vengo y hablo contigo. Y ella me dijo, bueno, pastor. Y entonces yo salgo corriendo a encontrarla, a buscarla. Cuando llego a la puerta de la iglesia, ella ya no estaba porque, como les dijo, se había montado en el carro del papá y ya era historia. Había dejado un zapato. No, había dejado el papel higiénico con el que se secó y la encontré por el ADN.
No, ella se fue. Ella se fue y yo quedé ahí. Y ahora, pues empiezo a preguntar yo, el pelado escéptico, el que antes no escuchaba a ninguna muchacha, el que le hacía el feo, a preguntar por alguien. Pues me hicieron bullying toda la noche, y empiezo yo a averiguar y me dicen, no, había gente de todas las iglesias de la zona. Y entonces yo salgo y iba con 2 amigos y yo les dije a ellos cuando nos montamos en el carro, yo les dije, vi a alguien, y el que iba manejando frenó el carro de una vez y dijo, ¿qué? Espere. Y eso me empezaron a hacer bullying y yo les dije, pero espere, ¿me van a escuchar o no les cuento? Les dije. Y ellos me dijeron, bueno, cuente. Sí, claro. Y entonces yo les dije, yo vi a alguien, era una muchacha, se las describí y les dije, yo la voy a buscar y la voy a encontrar. Les dije a ellos, la voy a encontrar y voy a hablarle. Entonces, a partir de ese momento empecé la búsqueda de ella sin saber el nombre, sin saber absolutamente nada, buscando like tras like, mejor dicho, el FBI me quedó en pañales. Y lo terminé. Lo empecé a buscar hasta que la encontré. La encontré por Instagram y le envié un mensaje, pero pues... Pues me envió un mensaje desde el perfil de Instagram que es privado. Entonces, pues yo, como pues como buena abogada, dije, no, pues no le voy a recibir mensajes y menos a una persona que no sé quién es. Entonces no le contesté. Como al día siguiente me llegó una solicitud de amistad a Facebook y era la misma foto de perfil y yo dije, bueno, ahora ya voy a saber quién es. Cuando fui a las fotos y vi que era el predicador de San Isidro, pues la verdad les confieso, mi corazón pegó un brinco del pecho y yo dije, el predicador. Ya no era el niñito, ¿no? Ya te subió un poquito. Eso. Y entonces yo veo que ella me contesta la solicitud de amistad súper rápido. Cuando yo vi que ella me contestó la solicitud de amistad, yo dije, en estos días le escribo. Y ella... Sí, claro, y en estos días le escribo, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Pero en ese momento ella me envió un mensaje. Dios lo bendiga, hermano. Y yo dije, no, yo sí voy a hacerme esperar un poquito. No, amén, ¿cómo está? De una vez le contesté de inmediato. Y empezamos a conversar a través de Facebook. Bueno, y ahí tuvimos como nuestro primer como encontronazo o aterrizada, por decirlo así. Porque a mí en mi casa nunca me dieron la oportunidad del error. Entonces, estaba muy ensimismada y estaba en una burbuja. Y siempre estaba como creyendo que era literal perfecta. Entonces, cuando Santiago me pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo hice, vamos a deslumbrarlo, pues pensando en todo lo que yo estaba construyendo. Y le digo, yo estoy estudiando, trabajo, soy vicepresidenta de los jóvenes, soy maestra de escuela dominical, hago parte del grupo ALA. No, eso yo le mostré mi hoja de vida, me faltó adjuntar archivo. Y entonces yo creí que Santiago iba a decir, uy, estoy impactado, estoy maravillado, algo así, yo que esperaba. Pero lo que me contestó fue, ¿y a qué hora eres humana? Y ahí empezó Cristo a aparecer. Yo... Fue como un choque así contra la pared porque yo la noté a ella con una sobrecalificación y entonces quería saber quién era ella en realidad, no qué hacía. Y entonces ahí empezaron a surgir conversaciones, digamos que un poquito más precisas. Y más profunda, la amistad, sí. La amistad fue eso, fue como para mí fue un aterrizaje, una amistad muy
pero hasta ahí fue como nos conocimos, o sea, cómo se dieron las cosas para conocernos. Me gustaría saber, con el patrocinio del ECO, ¿qué fue lo que te motivó a aceptarle la invitación inmediatamente a Santiago? Pues ese salto en el pecho, sentí mil emociones. Yo no sabía realmente Descríbenos, qué era lo que había pasado. descríbenos Dime. 2, 3 emociones. Fue emoción, fue susto y fueron nervios. Que yo estaba trabajando y yo comencé a sentir nervios, comencé a hacerme preguntas, pero fueron más eso. Esa emoción, los sustos y los nervios me invadieron por completo. No, yo creo que ya había mordido el anzuelo. Un poquito. Acto seguido. ¿Qué viene luego de eso? Una amistad muy bonita, muy bonita. Yo a Santiago le tengo que agradecer, yo creo que toda la vida, porque aún yo lo veo en muchas ocasiones como mi amigo. Santiago aterrizó muchas cosas en mi vida y me dio la entrada a la realidad. De hecho, desde mi servicio, desde la vida cristiana, desde la familia, me comenzó, pues el Señor lo usó de una forma especial para decirme: hey, eres humana, te puedes equivocar, pero cuentas con un Dios muy grande. Comienza a vivir la vida cristiana a plenitud, comienza a disfrutar tu juventud, porque yo tenía 19 años y ya trabajaba, estudiaba, era una adulta pequeñita, ensimismada, una cosa increíble. Y Santiago comienza a decirme: espérate, comienza a tener tus etapas, comienza a vivir la vida en Dios de la mejor manera, comienza a servirle integralmente. Pues yo podría definir que él realmente llegó a ser un amigo que me impulsó a ser muchísimo mejor, sacarme de un camino que tenía de perfección a decirme: no, el camino en Dios es más bien de humanos, para humanos y de humanos. Sí, yo me encontré a Luisa en un momento en el que yo la vi a ella como si le hubieran montado una maleta en la espalda y le hubieran dicho: tienes que ser grande. Y creo que en gran parte es un pedazo de lo que le ha tocado a nuestra generación, vivir bajo estereotipos y medidas que en realidad nunca definirán a quién eres en realidad. Un día yo estaba con ella tomándome un café y le llegó una calificación de un parcial al celular que decía nota 4.5. Y ella miró el celular como despectivamente y dijo: ¿4.5? ¿Y por qué no 5? Y yo la miré y yo dije: perdón, nosotros 3 era misericordia, el resto es burguesía, ¿no? Nosotros decíamos con mis amigas en la universidad que 3 valía plata. Claro, no, nosotros 3 era una cosa hermosa. Gracias, Dios, estás conmigo, quieres que yo sea profesional. Ella no. Oye, ella miró el celular. Dale. Yo quisiera hacer un paréntesis, porque hay 2 cosas que hay que resaltar. A nosotros nos han, haciendo un poco eco de lo que estás diciendo, nos han enfatizado en que debemos ser exitosos. Tú debes sacar la cara por la familia. Tú debes ser el mejor. Y en ocasiones eso se distancia del modelo de Dios. Porque hay que decirle a la audiencia, porque nosotros parece que lo hemos vivido. Y gracias a Dios estamos de este lado. Pero aquí hay muchos jóvenes que seguramente necesitan oírlo. El éxito o ser exitoso es cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Y punto. No es más nada.
El éxito de una oveja totalmente. no es ser corazón, es ser oído. Totalmente. Y Dios nos diseñó con una función. Entendiendo eso, lo que debemos hacer es potenciar eso. Entonces la oreja, procurar oír mejor. No dilatar y contraer. Sí, total. Y creo que históricamente uno se da cuenta de eso. Y yo le decía eso a ella siendo amigos, que el ser humano a través de la historia, cada vez que ha pensado que está cerca del éxito, está al borde del fracaso. Yo solo les voy a dar un ejemplo y es Babel creyó que estaban llegando alto y terminaron confundidos y esparcidos y al final, en un hecho histórico cercano, se vino la revolución industrial y los hombres dijeron, estamos al lado del éxito y después de eso, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que es tiempo como de reevaluarnos y pensar si realmente lo que perseguimos es el éxito o qué es lo que estamos persiguiendo. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tantas ganas de querer ser grandes cuando al final todos nosotros quisiéramos volver a ser por un instante como niños? Oye, y las redes sociales sí que yo me quedo aterrado. Uno ve unas cosas que, oye, pareciera que la gente viviera en otro rollo. Pero ya nos estamos poniendo a predicar aquí. Sí, no, es que uno se emociona. Predicadores tenían que ser. Pero esto que acabamos de decir, alguien necesitaba oírlo. Claro, total. Continuemos. Bueno, ahí paso seguido nosotros empezamos a salir, a conversar. Yo empecé como a medir el terreno. Vale aclarar que hasta ese punto, pues a través del servicio en la iglesia, estaba por ser promovido al ministerio. Sin embargo, yo nunca le dije a ella que yo iba a ser pastor. Nunca. Además, yo tenía ese rayo de decir, porque ya me había pasado con un muchacho que dijo, o sea, voy a ser pastor, vas a ser esposa del pastor, vas a ser, como diciendo, soy yo el tipo que voy a ser para ti. Y lo que hizo fue jugar con eso. Entonces, cuando yo lo veo a predicador, yo sí le pregunté, bueno, ¿y cuándo vas a salir al ministerio? Y me dijo que no. Y yo dije, perfecto, porque todavía yo tenía mi raye con eso. Yo dije, listo, predicador, lo que quieras, entonces podemos ser buenos amigos. Porque no comenzaste por ahí, entonces, listo, bien. Sí, y en ese instante, pues yo quería conocerla a ella, volver a llevarla a puntos en donde no había podido quizás explorar como buenas aventuras. Y cuando hablo de todo esto, lo hablo dentro del marco del temor de Dios, como el peligro, como el heroísmo, tener situaciones en donde yo le dijera, volvamos al columpio, volvámonos a montar allá. Y entonces yo me di cuenta que ella se había saltado como etapas de su vida y mi mayor intención como amigo de ella en ese momento era que ella pudiese recuperar esas experiencias, que pudiese volver a tener la oportunidad de quitarse su blazer de abogada porque ya andaba así súper entaconada y súper estirada y ya no era la niña, o sea, lo que habíamos visto allá con la chaqueta fea, ella no era así para nada, era súper bien vestida, todo el tiempo con su cabello súper organizado, mejor dicho, de todo. Y yo las llevaba a tener experiencias en donde nos mojábamos, nos embarrábamos, comíamos en la calle y no siempre era el restaurante top, sino esos instantes pequeños en donde podíamos valorar la vida. Y yo buscaba eso, yo buscaba a alguien que disfrutara conmigo el restaurante caro, al igual que la empanada en el andén. Con tal de que fuera papa carne. Eso era como lo que yo anhelaba. Y cuando yo conocí a Luisa, pues yo había sido el típico muchacho
rudo, voy a decirlo así. Por ahí deben haber amigas actuales mías todavía y amigos y van a decir que sí. Yo era un poquitico, como lo dicen los muchachos por ahí, como drástico, como guache. Pues un día me dijo, no, parce. Y yo, parce no. ¿Qué pasa? Parce no. No, tampoco hasta allá. Sí, no. Sí, no, pero es que las muchachas de la iglesia con las que crecí Ajá. eran como un amigo más. Entonces, yo era así, muy rudo, muy frentero. Yo me caracterizaba por decir la verdad, siempre, a pesar de que fuese muy drástica. Entonces, en ese momento, a mí no me gustaban salir, a mí no me gustaban las multitudes, a mí no me gustaban las fotos. Y ella, amante de las fotos por doquier, sí, y no. Y yo no me tomaba una foto para nada, o sea, la última había sido la de la cédula y ya. O sea, según. Y ella en las redes sociales, lleno de fotos, seguidores, y yo decía, me parecía como un espacio que en ese momento, ¿no? Me parecía un espacio como vacío y no me gustaba, entonces era un poquitico cristiano, pero un poquitico como medio bohemio porque solitario, lector, buena música, buenas conversaciones y tenía un estatus de chica ideal muy alto. Que yo decía, la mujer que yo conozca debe saber de historia, debe saber de arte, debe saber de literatura. Y pues sí, pues sí. Pero todo ese tipo de cosas como que me empezaron a bajar de la nube y me empezaron a mostrar la realidad y yo decidí dejar de correr, porque cuando yo me daba cuenta que alguien me estaba interesando, yo me desaparecía. Tenía química con alguna persona y yo me desaparecía porque no quería que nadie violentara mi seguridad de soltero, mi seguridad de persona que no le rendía cuentas a nadie, que no necesitaba de nadie. Pero cuando conocí a Luisa, yo dije, voy a dejar de correr, voy a enfrentarlo y si tengo que perder, pues pierdo. Y empecé a querer también perder yo. Entonces, ahora ella me decía, nos tomamos una foto y yo decía, bueno, y ya empecé hasta a disfrutarlo. Pero eso surge en un proceso, ¿no? Ven, te cuento un detalle. Cuando yo viajaba a lugares interesantes, yo decía, me daba cuenta que no tomaba fotos, no. Y entonces el día que yo tenga a mi esposa con ella, y cuando me casé, me tocó pedirle perdón a mi esposa porque me di cuenta que eso no me llamaba la atención. Y a mi esposa le fascina la fotografía. Y yo trato y tal, pero mi esposa que tiene que quedar en el plano, que tiene que no sé qué, que para allá. Cuando mi esposa quiere capturar la mejor foto, ya yo perdí el impulso. Total. No, yo le decía a ella, pero ¿para qué fotos? Si los mejores momentos hay que guardarlos aquí. Los mejores momentos no los guardas en tu celular. Y yo le decía, eso hay que tenerlo aquí, hay que disfrutar el momento. Y ella decía, claro, me mató con esta, me dijo, sacada de una película. ¿Y si tú un día tienes Alzheimer? Y se te borra tu memoria. Yo quiero estar ahí para empezar a mostrarte las fotos de lo que vivimos y yo. ¿Tocó? Espérate, cuento una cosa. A mí me gusta registrar los momentos cuando ha pasado el tiempo, te los muestro y empiezo. ¡Qué lindo! ¡Ay, ese día! ¡Ay!
Totalmente, totalmente. Hasta llora. Entonces así comenzó esta amistad hasta que llegó un punto en el que él me hizo una pregunta que ya me quebró por completo, porque uno muchas veces, por las situaciones de la vida, las crianzas, como se va desarrollando tu proyecto de vida, te vas olvidando de tus sueños. Y Santiago me hizo esa pregunta, ¿cuál es tu sueño? Que es una pregunta que no se la hacen a uno. Solo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a comprar? ¿Con quién te vas a casar? Pero no siempre te preguntan cuál es ese sueño. Pero yo le pregunté eso no con fines como de enamoramiento. Pero lo conseguiste, lo conseguiste. Sí, no, sino, es que ese es el equilibrio tan bonito. Ella es solo corazón, Corazón. yo soy como más cabeza, Razón. sí, más razón. Y entonces yo le preguntaba eso porque aquí viene pues para los solteros, ¿no? Yo quería saber si ella va para el norte y yo voy para el sur, pues aquí partimos y dividimos caminos porque no hay nada que hacer. Ese cuento de que ella tiene que ser para mí y muchas veces no encajan las cosas o ni siquiera lo colocan en las manos de Dios, pues no da, no da. Entonces yo quería saber cuál era el proyecto de vida de ella y más que el proyecto de vida, su sueño, su esencia de vida. Yo me esperaba que me contestara cualquier cosa, porque ese día íbamos para, para un espacio muy bonito. Bueno, yo acá me voy a arriesgar. Nos puedes decir que ibas para el cine. No, ojo, porque es que yo considero que cada cosa merece su espacio y, y que a veces se nos ha olvidado que nosotros somos humanos. Y ese día, pues yo a ella no le iba a dedicar amor de Dios, ¿no? Yo necesitaba darle a entender mi intención con ella. Entonces había un musical en ese momento que había sacado un señor y me he conseguido las boletas y la he invitado. Cuando vamos camino para allá, yo le dije, bueno, ¿cuál es tu sueño? Y yo dije, bueno, si me dice que su sueño es dedicarse a cualquier otra cosa menos a lo que yo anhelaba en mi corazón, que era servirle a Dios, pues la plática de las boletas se perdió y listo. Lo de la comida. Y lo de la comida y todo. Y la pinta, la bañada. Porque ese día fue, o sea, la cita. Eso, La cita. Julio Mario Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo. Teatro. Ese día yo a ella le había hecho una propuesta, nuestra primera propuesta. Mi primera propuesta para ella en la Plaza de Bolívar, después de haberle enviado una serie de pistas durante más de 2 semanas, todos los días le enviaba una pista, hasta que ese día en la Plaza de Bolívar ella encontró las boletas del concierto y el musical de Andrés Cepeda. Y ese día yo le propuse a ella que quería oficialmente proponerle ser su amigo, que quería saber si ella aceptaba ser mi amiga, porque creo que era parte fundamental de una relación. Y ella aceptó. Ese día todo salía a las mil maravillas. Oiga, yo no había planeado nada, pero todo me salía, pero perfecto. Y en el camino, cuando yo le pregunté que cuál era su sueño, ella me contestó y me dijo, mi sueño es tener una familia. Y se puso a llorar. Y ¿qué hice? Yo no hice nada. Y ella se puso a llorar y me explicó realmente por qué su sueño era tener una familia. Y ese día se va a poner a llorar. Va a llorar. Ese día... Sí. Ese día yo entendí que quería luchar por ella y que quería trabajar en pro de eso.
porque yo no buscaba una predicadora, yo no buscaba una persona que quisiera servir y que tuviera 1000 talentos. Yo buscaba alguien que quisiera trabajar en una familia. Y cuando ella contestó eso, mi corazón sintió paz, sintió tranquilidad y entonces empezamos a ser amigos con proyección, porque yo le dije a ella, vamos a conocernos, pero yo quiero que tú me seas muy, muy sincera. Si tú no quieres a alguien en tu vida, yo hoy mismo me mando a la friendzone, le dije. Yo mismo me mando allá. Porque si tú vas para un lado y yo voy para el otro, pues no hay nada. Pero si tú y yo decidimos conocernos, es porque realmente hay un proyecto. Si no, créeme que vas a contar con mi amistad, voy a estar ahí, yo voy a ser incondicional, pero no vamos a intentar absolutamente nada. Yo no estoy buscando a alguien para tomarla de la mano y que sea mi dama de compañía y estarla posteando en las redes sociales y estar diciendo que tengo novia. Yo no estoy buscando eso. Yo quiero a alguien que realmente quiera trabajar conmigo en este proyecto que me acabas de expresar llamado familia. Y empezamos entonces ya a ser amigos, pero en proyección de conocernos, de darnos cuenta de nuestros errores, de dejar de evadir esa parte simplemente bonita del enamoramiento, sino de verdad empezar a conocernos como lo que somos, personas normales. Luisa, cuéntanos cómo fue esa experiencia contigo mientras el eco nos acompaña. Pero quiero aclarar que para los que están en otros países, en otros lugares, ¿cómo fue la escena de un cantante muy conocido, muy romántico, hizo un musical con sinfonía detrás de él en un teatro? La gente estaba sentada mirando la sinfonía mientras él solo, Y la obra de teatro. y era al mismo tiempo teatralizada, si se pudiera usar ese término. Bueno, ese era más o menos, era un ambiente romántico. Bohemio. Se hace necesario contarlo porque uno al escuchar el nombre imagina en otro lugar. Claro. Claro, totalmente. Claro. De hecho, a Luisa le pusieron el grito en el cielo y yo por dentro también estaba como, ¿yo qué estoy haciendo, Dios mío? Pero a la vez yo la miraba a ella y yo decía, bueno, esto se vive una sola vez en la vida y quiero que sea con esa persona que va a estar conmigo el resto de mi vida, que sea nuestra experiencia, que sea nuestro cultivo ahí, ¿no? Y no era como ese sensacionalismo en el que se busca simplemente como sorprender y ya. No, yo quería que cada paso con ella, por pequeño que fuera, fuese importante, fuese lindo. Ya no era el chico rudo. Están Ya escribiendo no era el aquí. chico rudo. Y llevaron a varias. dice alguien aquí. Oye, Luisa, cuéntanos. ¿Cómo fue la perspectiva de la amistad? No, esa experiencia para ti. Fue impactante porque también me hizo como lo que les había comentado, desenterrar muchos sueños y darme cuenta que podría comenzar una amistad y en futuro un noviazgo bonito. No, quizás no había tenido esa experiencia y realmente yo decidir también el estar con una persona como tan humana fue una experiencia muy bonita. Claro, obviamente ahí comenzaron a desenterrarse sueños,
a comenzar a orar y decirle, Señor, comienzo a orar por esos sueños que dejé de orar desde niña, porque desde niña lo había soñado, pero ya había dejado de orar por eso, obviamente, porque yo dije, no, puede que ni se dé. Pero comenzamos nuevamente a orar por eso que había comenzado a florecer. Y a ser buenos amigos. Cuéntanos, ¿qué te produjo? ¿Qué experimentaste cuando dijiste que tu sueño era tener una familia? Ay, no, es que voy a respirar. En mi casa yo viví experiencias pues algo duras. Pues lo cuento aquí porque probablemente alguien me esté escuchando. Mi mamá se apartó del Evangelio. Ella debe estar escuchándonos porque ahorita el Señor ha hecho cosas muy lindas, pero para mí fue una situación muy difícil el hecho de que pasara eso, porque mi papá también, de una forma sabia y de necesitar a su equipo, cuando mi mamá se aparta, él también decide estar con ella y se van. Pero yo de una corta edad sabía que yo fuera de Dios no era nada, y que si yo también me iba a ser mucho peor. Entonces, cuando ellos toman esta decisión, yo decido arreglarme. Un día me acuerdo que era una dominical y me voy para la iglesia y digo, así me toqué sola, como me tocó durante varios días. En una semana de la familia, justo llegué una vez a la iglesia y decía Semana de la Familia, y yo, Dios, y yo sola. Llegué y al final de la predicación, del cierre de la Semana de la Familia, dicen, pasen las familias que vamos a orar por ellas. Entonces yo decidida paso sola al altar y pongo delante de la presencia del Señor esa familia, pero también le digo que me permita tener una familia que en un futuro pueda estar en la iglesia, poder estar con mi esposo y con mis hijos sirviéndole a él. Entonces cuando llega alguien a tocar a la puerta y decir, oye, yo quiero construir eso, pues también sentí que era Dios diciéndome, no me he olvidado de eso que me pediste. Yo soy fiel, yo sí cumplo, yo estoy ahí. Entonces fue un momento muy especial porque también fue Dios diciendo, llegué y vamos a hacer realidad ese sueño. Te alcancé, porque hay oraciones que uno hace y a uno se le olvida, ¿no? Uno no se las toma en serio, pero Dios sí. Y era eso, era como Dios alcanzándola en cada instante y diciéndole, corriste mucho, pero te llegué. Y te acuerdas eso que oraste siendo una niña, pues a ti se te olvidó, pero a mí no. Y fue genial ver cómo el Señor empezó a darle sentido a cada paso, claro, con situaciones difíciles que se nos venían después de esa decisión de empezar a conocernos como amigos y de proyectarnos a un noviazgo. Se nos puso la cosa de para arriba, como se dice por ahí. La vereda se puso difícil, pero él empezó después a enderezarla. Y fue genial ver la mano de Dios en todo el proceso, porque hemos tenido pues que pasar situaciones no sencillas, pero gracias a Dios. Hablemos de una de esas situaciones no sencillas que Dios les ayudó a pasar. Creo que el momento como crucial en el que se parte la historia en dos, mientras yo predicaba en un evento, cuando terminé me llamó y me dijo que yo había dañado su familia, que yo había acabado completamente con su familia y que yo cómo iba a hacer, me dijo. ¿Usted cómo va a hacer para pagar una carrera como esa con una miserableza de sueldo como la que tiene? Me dijo en ese momento.